Tal? Bienvenido nuevamente a tu canal Aprende en 5. El día de hoy hablaremos sobre el Día de Muertos, una tradición prehispánica de México. Veamos la siguiente información. El origen del Día de Muertos. La tradición del Día de Muertos se remonta desde la época prehispánica. Es importante recalcar que se llama época prehispánica a toda la historia de México previa a la llegada de los españoles y la conquista. El Día de Muertos se puede encontrar en casi todas las comunidades indígenas de los pueblos mesoamericanos. Esta es una tradición milenaria que se ha mantenido a pesar de la conquista española hasta nuestros días. Sin embargo, ha evolucionado ya que adoptó algunas costumbres católicas y se han creado imágenes con el paso del tiempo. Origen del Día de Muertos. El Día de Muertos se celebra para recordar a todos los seres que ya no están en el plano terrenal. Es un encuentro importante con nuestros ancestros. Los días 1 y 2 de noviembre son los principales para celebrar el Día de Muertos. Estos días se reciben a los fieles difuntos con las velas encendidas en los altares y con rezos. Hay quienes deciden visitar la tumba de sus seres queridos en el panteón. La cultura mexicana, a comparación de otras culturas, celebra la muerte y la considera como parte del ciclo de la vida de una manera positiva. En muchas de las regiones de México, el 2 de noviembre es una fiesta en los cementerios, donde con música, comida y con gran alegría se celebra a los fieles difuntos. Veamos qué son los rituales y ofrendas que se practican el Día de Muertos. El altar de muertos, un ritual para recibir a los difuntos. En la era prehispánica, los altares de muertos eran para las deidades, aunque éstas se instalaban en diferentes fechas. Mictlantecutli, el Señor de los Muertos, tiene su celebración en el mes de noviembre, esto en la cultura azteca, siendo así que los españoles tomaron ventaja de esta coincidencia con sus fechas religiosas. El altar de muertos se suele empezar a construir a partir del 30 o 31 de octubre y se suele desmontar el 3 de noviembre. Ahora, la permanencia de un altar puede ser más prolongada. ¿Cuáles son los elementos y el significado de un altar de muertos? Estos son algunos de los más importantes. Siempre debe de tener un retrato del difunto. Otra característica importante son las veladoras. La flama de la veladora tiene el propósito de guiar a las almas al mundo de los vivos, según la tradición. Un vaso con agua es otra de las características. Esta representa en algunas culturas indígenas la entrada del inframundo, además de mitigar la sed del difunto que viene desde muy lejos. Y otra característica es la calaverita. Esta representa al difunto. En México se suelen hacer calaveritas de azúcar y de amaranto. Otra de las características que tiene el altar de muerto es comer el pan de muerto. Este simboliza el esqueleto del difunto. Además, un elemento característico que no puede faltar en los altares de muertos son la flor de cempasúchil. Su propósito es facilitar el sendero a los difuntos para llegar a nuestro mundo por el olor que despide esta peculiar flor de color naranja. El incienso, va acompañado de alimentos, bebidas, juguetes y objetos preferidos del difunto. Otras personas suelen visitar el panteón en estos días. Hay familias que deciden decorar la tumba del difunto con flores naturales en forma de cruz, principalmente con flor de cempasúchil, que es la flor de la temporada. Además, llevan consigo globos, reiletes, incluso comida y serenata. ¿Te interesa este tema? Otro de los datos importantes de la época prehispánica que hoy en día se celebra en el Día de Muertos es la Catrina. Esta tiene un origen. Veamos la siguiente información. Esta es una figura femenina famosa a nivel internacional. Se relaciona con el Día de Muertos porque se ha utilizado en los últimos tiempos como un ícono de la muerte. Su origen se remonta al año de 1910
y fue creada por el mexicano caricaturista José Guadalupe Posada. Esta es una crítica al clasicismo social y a los vendedores de garbanzos de origen indígena que querían aparentar ser ricos. La imagen típica de la Catrina es esta que podemos observar, aunque se pueden colorear, pintar o decorar de distintas formas. La Catrina fue hecha por José Guadalupe Posada, que dejó esta gran frase: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Gran frase de José Guadalupe Posada, creador de la Catrina. Otra de las tradiciones de esta época son las calaveras literarias. Esta es una tradición mexicana literaria en la cultura de todo el país y se difunden en vísperas del Día de Muertos. Estas son escritos en versos con un toque divertido y de burla a la muerte. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.